Buen día, soy la maestra Evangélica Medina García de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y presentamos La Frontera, su constructo urbano conformado por el patrimonio histórico, la doctora Lidia Sandoval y una servidora. Como idea principal se presentan las características de las ciudades de las fronteras, establecidas como un espacio de paso que se manifiestan y dejan huella con las expresiones arquitectónicas. Esos elementos de la región que le dan un carácter y son específicos pueden ser descubiertos a través de la observación del espacio mismo. En las fronteras de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, existen diferentes aspectos sociales definidos por la colindancia que se manifiestan como desigualdades y contrastes, pero también acentúan las semejanzas y las funciones. Estas fusiones les permiten a estas ciudades compartir un elemento, el agua, el cual está ligado a las costumbres que las complementan. Como idea primordial se utilizó el espacio urbano como instrumento para conocer la historia de quienes habitaron este lugar, donde el hombre lo apropió, desarrolló y transformó acorde a sus preceptos de identidad, pero que además es paralelo con el medio sociocultural en el cual se desarrolla. En la investigación principal a este documento se trabajó con un corte espacio-temporal, donde se dio una revisión de archivos relacionados a 3 momentos importantes del crecimiento y desarrollo de esta ciudad. Primero es la población comunitaria inicial, el segundo, las acequias como conformadores del espacio urbano hasta nuestros días y de los cuales habla este documento. Y por último, la división del poblado en 1848 con la división fronteriza. Todo ello como para entender cómo influyeron al constructo de lo que hoy es el espacio urbano en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y El Paso, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Un poco de historia. Los relatos sobre el Paso del Norte se remontan a más de 400 años de historia, cuando los españoles en 1521 pasaron por estas tierras. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y sus compañeros viajaron a través del desierto, hoy el estado de Chihuahua. Años más adelante, Juan de Oñate, a inicios de 1598, cruzó el desierto y acampó en la orilla del río Bravo, donde el 30 de abril de ese mismo año tomó posesión formal de lo que hoy conocemos como el centro de la ciudad de El Paso, Texas. A esta tierra le llamó el Paso del Río Norte. Así que durante los más de 400 años que han pasado desde entonces, se fue labrando la colectividad mestiza y la variopinta de estas ciudades hasta estos días. La misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río Norte fue fundada el 8 de diciembre de 1659 por Fray García de San Francisco. Este lugar fue seleccionado como un posible lugar agrícola en base al potencial de irrigación que ofrecía el caudaloso río Bravo. A principios de 1668, poco después de la consagración de la iglesia misional, había en la aislada población unos 400 habitantes. Los frailes enseñaron el cultivo y cuidado de la tierra para la siembra a los indios mansos de esta región, donde crecieron el maíz, el frijol, la papa y los árboles frutales como son el manzano, el peral, el membrillero y el higo. Los habitantes de estas tierras que hoy ocupa la región de Ciudad Juárez y El Paso señalaron que en este lugar se abrió un arenoso terreno, un espacio para crear una presa, desde donde sacaron agua por un sistema de acequias que fueron extendiéndose según las necesidades de los colonos. La guerra de 1847 de México contra Estados Unidos determinó que el río Bravo se convirtiera en la línea divisoria, pero precisamente de él surge el agua de riego que compartían gracias a las acequias madre y del pueblo, que circundaban ambas ciudades para regar los cultivos que aún en cierta forma siguen conectados. La presa, las acequias y los terrenos de cultivo fueron el detonante para el crecimiento de la nueva comunidad del Paso del Norte, que logró sobrevivir a las adversidades del terreno inhóspito y convertir así las amenazas en oportunidades. Para los misioneros fue la esperanza de lograr un asentamiento de una nueva población. Para los nativos fue la posibilidad de la autosuficiencia. Para los colonos fue el crecimiento sobre el que descansó la riqueza agrícola de la región. Es así que las acequias son símbolo de los valores de los habitantes de esta región, de una cultura de austeridad y trabajo que los caracteriza. Todo esto es el resultado de una obra que dio servicio al individuo en un tiempo determinado.
hoy queda como testigo invaluable de su historia, los cuales quedan comprendidos como objetos construidos por el hombre para su servicio, confort y desarrollo. Tales objetos se categorizan en primera instancia como objetos arquitectónicos que pertenecen al campo de la arquitectura y en segunda instancia como objetos culturales por su fabricación humana. Hablaremos de las acequias como parte del constructo de la frontera. El río Bravo dio origen a las acequias y a las orillas de ellas se multiplicaron los sembradíos que desafiaban el extremoso e impredecible clima, haciendo florecer un vergel en medio de uno de los desiertos más inhóspitos de Norteamérica, el desierto de Chihuahua. Este es el cauce del río Bravo y esta es la zona verde en donde florecieron los sembradíos. La acequia madre. La acequia madre tuvo casi una personalidad propia, convirtiéndose en la misma amiga de cada habitante. Con danzas y ceremonias, las acequias eran abiertas en la primavera y limpiadas con escrupuloso cuidado. De la acequia madre se derivan la acequia de los indios o del pueblo. Las acequias laterales o secundarias recibían el nombre de contraacequias o vena-acequias. Este antiguo sistema de irrigación fue la columna vertebral del desarrollo de la ciudad. Sin embargo, el crecimiento desmedido, la contaminación y el olvido de la autoridad y la misma comunidad hizo que esos kilómetros de agua y árboles desaparecieran. Los más importantes fueron y siguen siendo desde aquel entonces la acequia madre y la acequia del pueblo, las cuales juntas reunían cerca de 300 kilómetros. La acequia madre transporta agua hasta el sur del poblado de Zaragoza, llevando agua hasta el Valle de Juárez. En 1920 se incorporaron al distrito de riego, ejerciendo un papel importante para esta ciudad, como una estructura dedicada a la conducción de agua rodada proveniente del río Bravo, cuyo servicio se mantuvo hasta el año 2001. Estas acequias transportan el flujo por el oriente de la ciudad y la del pueblo lo hace por el poniente, pero ambos canales vuelven a juntarse después de Zaragoza para correr en forma paralela al río Bravo. Hay numerosas acequias secundarias, sin embargo, con el avance de la urbanización, estas han desaparecido junto con la flora que creció en sus orillas. Hoy en día, más de la mitad de los ramales y de los derechos de vía de las acequias del pueblo y madre que cruzan por la ciudad desaparecieron bajo invasiones de los propietarios de terrenos aledaños. Sistema de riego y dren de aguas pluviales, lo que llamamos dren interceptor. Actualmente sirve de receptor de las aguas residuales de la ciudad para conducirlas a los campos de cultivo. En el dren pluvial, la acequia del pueblo prácticamente ha hecho imposible el desalojo de las aguas pluviales de una manera oportuna. Esto es debido a la consolidación urbana que existe en sus terrenos aledaños. La ocupación de estos terrenos federales ha ocasionado que el agua no corra debidamente, generando inundaciones que perjudican a la comunidad de estos sitios en general. Aún así, existe la propuesta de crear un paseo escultórico con espacios recreativos y deportivos como parte de las necesidades sentidas en el proceso de planeación que permite liberar un poco a estos terrenos. Es así que este sistema de riego ha dado vida a la región de Paso del Norte aún hasta nuestros días. Marcó la fisonomía a las dos ciudades, ya que las acequias nacidas del Bravo son el primer antecedente de distribución de agua en esta región. ¿Y por qué la importancia del tema? ¿O por qué es importante rescatar las acequias? Número 1, cuestiones ambientales. Las acequias cuentan con vegetación a sus lados, que tienen un efecto positivo en el clima porque ayudan a bajar la temperatura ambiente. Sin embargo, existen grandes troncos de árboles secos, algunos de ellos centenarios, que han muerto por la falta de agua al clausurarse los canales secundarios. Francisco Caballero, dirigente de la agrupación En Pro de las Acequias, dice que los canales de riego en la zona urbana deben conservarse como áreas verdes, como una parte cultural, histórico e integral del ecosistema propio de Ciudad Juárez. Aquí vemos una imagen del aprovechamiento de la acequia madre. Es utilizada para preservar el ambiente en una zona residencial de alto nivel económico. La vegetación que la rodea ayuda a mejorar la calidad ambiental. Se respira un mejor aire, ya que la arboleda y la vegetación auxilian a tener oxígeno durante las inversiones térmicas. Este beneficio es numeroso. En sectores donde las acequias son aprovechadas, se conserva la imagen y puede embellezarse el sector, es decir, adquiere un valor ecológico.
Lo lamentable es que ahora solamente la acequia madre y sus ramales conducen agua durante 7 meses del año, mientras que la del pueblo y laterales permanecen secas, convirtiéndose en basureros clandestinos. Leonel Soto, jefe del distrito de riego, dice que el destino ideal para las acequias, ahora que muchas de ellas parecen haber llegado al final de su vida, sería convertirlas en parques lineales a lo largo de la ciudad. Con ello se permitiría al municipio hacer algunos proyectos de embellecimiento de la ciudad que ayudarían a generar infraestructura contra inundaciones. El uso de suelo. A la fecha existen aproximadamente 100 hectáreas de terreno pegadas a las acequias. Defendidos por los ambientalistas y codiciadas por sus vecinos, algunos de los antiguos canales de riego, acequias, ya no llevan agua y han sido descontinuadas en su mayoría, quedando a merced de la ambición y presión inmobiliaria. Actualmente existe una disputa de colindantes y sucesores de antiguos agricultores con fines de especulación inmobiliaria, lo cual perjudica no solo el entorno inmediato, sino el medio ambiente en general. Para concluir, las acequias son testimonio de la generosidad y la vida que corrían a flor de piel en la frontera Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Las acequias marcaron la fisonomía de las dos ciudades. Hoy sobreviven como cicatrices del paisaje urbano, olvidadas, nauseabundas, testigos mudos de luchas, batallas, triunfos y devenires históricos. Existen terrenos agrícolas que pudieran sembrarse, sin embargo, no sucede por la falta de agua. Se deben defender las acequias como patrimonio histórico, cultural y ecológico de la región y evitar que se conviertan en basureros. Asimismo, evitar que las colonias que se encuentran a los márgenes de la acequia madre y la del pueblo sigan siendo zonas de inundación. Desarrollar el diseño de construcción de obras hidráulicas que permitan el control y manejo del agua. Recuperar los espacios públicos de convivencia familiar como andadores peatonales y rutas ciclísticas. Incrementar la seguridad pública y la vinculación con otras colonias que están desprovistas de estos espacios. Estas son algunas de las soluciones que pudieran darse para aprovechar este recurso. Gracias. Para cualquier pregunta pueden comunicarse con una servidora, Evangélica Medina García, o la doctora Lidia Sandoval.